Bienvenidos al Freud Bar. Bueno, caras conocidas y caras nuevas. Bienvenidos los que vienen por primera vez, las chicas que vienen por primera vez, que ya las saludé. Mi nombre es Javiera Márquez Rosas, voy a ser la coordinadora hoy del Freud Bar. Habitualmente está Chiara Vile, que está con gripe, así que no puede venir. Y Alicia Lagarrigue va a transmitir el Freud Bar por Facebook, así que también vamos a recibir participaciones de ahí. Bueno, el tema de hoy, en el Freud Bar buscamos siempre temas que nos parezcan interesantes, que convoquen. No somos muchos hoy, a veces somos un montón, pero bueno, todos los que estamos vamos a poder discutir este tema, que es jóvenes difíciles o instituciones que no los entienden. Nosotros somos de APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. Muchos de los que estamos acá somos analistas de APA, otros no. Nuestras invitadas son 3 psicoanalistas de APA, especialistas en niños y adolescentes. Las voy a presentar una por una. Felisa, voy a decir el apellido que no conozco, Lambertsky. Felisa Lambertsky de Wider. La conozco por Felisa Wider, así que tuve que agregar el otro, que no me lo acordaba. Claudia Hamburgo de Rabinovich y Verónica Guller. Bueno, les vamos a dejar la palabra. Para los que vienen por primera vez, la modalidad es que hacen primero algunos comentarios nuestras invitadas y después abrimos al público para que vayamos debatiendo y discutiendo entre todos. Bueno, empieza Verónica. Acá estoy. Creo que sí. Hola. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, quiero agradecer a todo el comité organizador por la invitación, a ustedes que están acá acompañando. Y bueno, por supuesto, les placer compartir con Claudia y Felisa. Bueno, voy a empezar por lo difícil. Arranque. Bueno, crecer es difícil. Crecer es difícil, crecer es un proceso que genera muchos cambios, muchos movimientos, cambios psíquicos, cambios emocionales y cambios físicos. En este proceso de crecimiento se producen muchos momentos donde hay que adaptarse, readaptarse, y ver crecer también es difícil. Entonces, un poco pensando, bueno, en el título, tomé esto de lo difícil, ¿no? Los jóvenes difíciles, las instituciones. Creo que hay una situación actual que es problemática, que atraviesa a toda la sociedad, y que tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración y con la inmediatez, el querer todo ya. Para poder pensar en todo esto, a mí me gustaría poder contarles un poco los primeros momentos y los primeros movimientos del aparato psíquico, cómo se constituye, para poder entender cómo se va desarrollando la tolerancia a la frustración, bueno, que es lo que considero que hoy está un poco complicado para todos. El bebé, lo que les voy a pedir es que se vayan imaginando lo que voy a ir contando. El bebé, cuando está en la panza, está calentito, en un ambiente confortable, donde no necesita nada. No tiene que hacer nada para tener todo. No tiene que abrir la boca para comer, no tiene que respirar, no tiene frío, no tiene calor. Absolutamente nada y recibe todo. Eso 9 meses. Cuando nace, se encuentra con un cambio de temperatura, con una situación donde tiene que cambiar la respiración, empieza a respirar, y se encuentra con una situación donde ahora sí tiene que hacer algo para poder sobrevivir. El modo de comunicarse es a través del llanto. Llora y es el modo en que va a conseguir ser alimentado, donde va de algún modo a buscar la forma de que alguien decodifique todas sus necesidades y entonces va a poder ser atendido. O sea que ahí ya tiene que hacer algo para obtener cosas y estar satisfecho con sus necesidades. Voy a seguir, si este bebé sigue creciendo, va a pasar de el mamar, de tomar la teta,
a comer alimentos sólidos. En estos, tanto cuando está mamando como cuando empieza con los alimentos sólidos, manifiesta la frustración, digamos, vive la frustración a través del llanto. Cuando los vemos que lloran, es su forma de manifestar que no están cómodos, que, digamos, que es la vivencia de frustración. Esto es lo que va a ir permitiendo de a poco, estas vivencias que son sucesivas, digamos, son las bases donde se van a ir armando los modelos de intercambio con los otros y los vínculos. Bueno. Si sigue creciendo, ¿no? Y empieza con el alimento sólido, como les decía antes, bueno, también lo que va pasando es que hay ya una diferencia que tiene que ver con el tiempo, un tiempo de espera entre cucharada y cucharada, tener que tolerar que, bueno, que el adulto tiene que preparar la comida hasta que le da, bueno, un montón de cuestiones que lo que van haciendo es colaborar con ese proceso de desarrollo de la frustración, de tolerar la frustración. Otra cuestión, vamos a seguir con este bebé que sigue creciendo. Llegará el momento de que deje los pañales, que es un momento para nosotros muy importante, porque es un momento donde se produce una renuncia que está impuesta por la sociedad, digo, acá es donde también se articulan, ¿no? Que tiene que ver con poder renunciar a hacer lo que yo quiero cuando quiero, en el momento que quiero. Digamos, va a tener que postergar las necesidades fisiológicas, aprender a ir al baño, y también esa es una postergación del tiempo. Con esto es que se van abriendo espacios, tiempos y se van generando ritmos, que es lo que va a permitir que de a poco siga creciendo y desarrollándose. Por eso digo, crecer es difícil. Después ya seguiremos con la adolescencia, y yo me detengo y llego hasta acá con el tema de la constitución psíquica. Sí me parece importante contar que en estos tiempos muchas veces no coinciden con los tiempos y las expectativas que tienen las instituciones respecto de los niños. Entonces puede pasar a veces que los adultos, no necesariamente una institución, sino que los adultos, esperemos de un chico que pueda, por ejemplo, entender cuáles son las consecuencias de un acto, ¿no? Y bueno, eso lleva también, es todo un proceso donde están en juego también los modelos que uno va siguiendo, es un aprendizaje. Entonces, además, el pensamiento se genera a partir de la acción. Entonces es muy difícil que un chico pueda de entrada, responder digamos, y poder pensar en estas consecuencias. Bueno, por ahora Jorge y después. A ver, estoy entre dos Wither. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siguiendo con lo que decía ella, yo quiero que quede claro que el niño está inserto en la primera institución, que es la familia. Después vendrá la escuela, la sociedad, y estamos en una sociedad posmoderna donde los valores del diálogo han sido devaluados. Entonces, a mí me gustaría que hoy quede claro, para poder llegar a jóvenes difíciles y la adolescencia, que tengan el concepto que el niño está inserto en la familia y depende de chiquitito, como contaba ella, el primer miedo y la angustia que tiene el niño es la angustia al abandono, y se identifica con lo mejor y lo peor de los padres, o sea, lo que queremos mostrar y lo que no queremos mostrar. Entonces, cuando llegan al consultorio los chicos, porque los deriva la institución colegio, ellos tienen su propia motivo de consulta y no coinciden muchas veces con lo que los padres vienen a buscar de nosotros. Estoy podrido, que se pilla, etc. Pero el chico, gracias al síntoma del niño,
vemos develado el sufrimiento y el sufrimiento de una familia. Entonces, mucho de lo que pasa hoy en día, que está la urgencia, como bien decía Vero, los colegios tienen un timing, la otra institución, que no coincide con el sufrimiento del niño. Y en el sufrimiento del niño vemos develado si la madre está depresiva, en esto que hoy se llama los chicos hiperkinéticos, por ahí el chico trata de animar a su mamá y por eso se mueve todo el tiempo. Vemos chicos distraídos porque no se habla en esa familia y murió alguien y no le dicen, desapareció. O sea que los psicoanalistas, y esto es lo maravilloso de Freud, consideramos a un niño un sujeto de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene sus propios deseos, sus propias fantasías sexuales, y el gran descubrimiento de Freud es que el niño no es inocente, regordete y angelical. El niño se masturba, el niño odia, el niño tiene celos, el niño se identifica. Y a veces con lo que no nos gusta. Y entonces devela muchas cosas que los padres no quieren que uno se entere. Entonces, ¿cómo lo tapamos? Con medicación. O con urgencia de psicopedagoga, psiquiatra, neurólogo. Entonces, cuando hablamos de jóvenes difíciles o instituciones que no los entienden, lo primero que quiero que quede claro es que la familia a veces no lo entiende. Y el chico, a través del PIS o a través del ASMA, logró que alguna maestra o algún pediatra devele, decodifique, y ese pedido de ayuda llega. Y siempre cuento una anécdota de un chico que hablaba un montón de idiomas y me dice, te quiero contar después de un año que no me hago más PIS. Y yo le dije, yo ni me acordaba que había venido por el PIS. ¿Qué quiere decir? Que teníamos un montón de otras cosas para trabajar. Todo el silencio que había en esa familia, que no se habló de la muerte del abuelo, que no se contestaba con la verdad. Hay psicoanalistas francesas como Dolto, Manoni, Ignacio, que a mí me gusta mucho, que hablan de cómo se le dice la verdad a los niños. O sea, todos los psicoanalistas tratan de que el niño pueda decir sus verdades. Y en las verdades de los niños está contenida lo que le pasa a los padres. Lo que los padres creen que no muestran, los chicos lo saben. Y hacen un síntoma de eso. Lo que pasa es que si lo tapamos con rótulos, lo tapamos con medicación, las instituciones creen que así van solucionando, pero hoy quiero rescatar esto. No perdamos el tiempo de juego con nuestros hijos, de diálogo, aunque sea en el auto, aunque sea cuando lo vamos a buscar a fútbol, cuando lo vamos a buscar a bailar, a las chicas o los pool. Escuchar y dialogar. En cualquier momento hay que darse esa posibilidad vamos a ver los ejemplos que va a traer Felisa y lo que va a hablar Felisa de adolescencia, pero antes de llegar a la adolescencia no se olviden que ese niño se formó en una institución que se llama familia y la familia está inserta en la sociedad. Y interactuamos con el colegio, con los juzgados, con distintas instituciones más pequeñas. Por ahora dejo acá y después, ¿querés decir algo? Sí, porque me acordé de hace más o menos 10 días, salió, a lo mejor lo leyeron, bueno, en una provincia, en un jardín, hubo una situación de una nena de 2 o 3 años que lloraba mucho y le pidieron a la familia que la retirase del jardín porque la nena no se adaptaba, ¿no? Entonces, digamos, estas cuestiones, nosotros, digamos, si escuchamos una cosa así, nos preguntamos, bueno, ¿qué puede estar pasando? ¿No? ¿Qué le pasa a esta nena? ¿Qué pasa en la familia? ¿Por qué puede estar sucediendo eso? ¿No? Bueno, no importa lo que pasó en este caso y demás, cómo siguió el tema, pero bueno, nuestra mirada tiene que ver con eso, digo, de que, digamos, y pensar, como decía antes y retomo un poco, esto de que la institución, que es importante que tenga sus reglas, sus normas, sus límites, pero que también pueda contemplar un poco cada situación particular, porque bueno, hoy se sabe que en sala de 3 dicen, bueno, no pueden usar pañales ya en sala de 3, bueno, no todos los chicos están en la condición de poder dejar los pañales. Y si una institución no los toma, también se cae la posibilidad de que, bueno, que ese chico quede excluido, que esté estigmatizado, que los padres también empiecen a preocuparse y empiecen a verlo como que tiene un problema
A lo mejor no pasa nada, es poder atender y escuchar esa situación, ¿no? Sí. Digamos como que el psicoanálisis rescata lo individual. Uno puede dar como médico paracetamol para todos, pero después se pregunta por qué no le hace efecto y porque está el deseo individual de esa persona que hace que acepte o no acepte. Nosotros tenemos que investigar por qué ese chico no le baja la fiebre si le dieron el remedio adecuado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Las instituciones a veces globalizan y se pierde el sujeto, se pierde el individuo. Por eso pusimos instituciones que no los entienden, en ese sentido, ¿no? Feli, bueno, después te interrumpimos. Dale, bueno, en vez de hacer la presentación 10 minutos cada una, va a ser así. Sí. Se puede ir pasando el micrófono. bueno, Dialogamos. dialogando. Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación y me parece brillante la idea de esta comisión, ¿no? De transmitir estos conceptos y poder dialogar con todos, ¿no? Justamente transmitir estos conceptos y que no queden en la oscuridad. Bueno, yo voy siguiendo la línea de Verónica y de Claudia, les voy a comentar un poco el proceso adolescente y les comento que pensé con el título inspirador de Jóvenes difíciles e instituciones que no los contienen, en tomar el tema de la violencia en la adolescencia, en la sociedad, el bullying, los scratches, ¿no? Parece que son temas sumamente actuales. Bueno, siguiendo con la línea, digamos, de cómo se va estructurando el aparato psíquico, ustedes saben que la adolescencia es un momento bastante convulsionado para la mente del chico y la familia, porque el proceso adolescente implica ciertos cambios, que es pasar de la dependencia a la autonomía, de manejarse con ciertas reglas familiares, pasar a las reglas del grupo, que es el intermediario entre la familia y la sociedad, digamos, y el adolescente se maneja en instituciones, que su primera institución es la familia, que también tendríamos que decir que en este momento es una institución en crisis, y que hay diversas variedades de familias, que ya no es lo clásico que todos conocíamos anteriormente. Se maneja también en la institución educativa y se maneja en la institución deportiva o en todo lugar donde implique agruparse adolescentes. No es una necesidad del adolescente agruparse con los pares, ¿no? Con los que tienen los mismos ideales, las mismas ideas, que pueden ser diferentes de los de la familia y de las instituciones. Entonces, por eso es muy convulsionado todo esto, ¿no? Y el adolescente tiene que hacer un proceso que los psicoanalistas desde Freud pensamos que es muy doloroso, que es deshacerse de esta autoridad de los padres para pasar al grupo, y esto implica lo que solemos llamar duelos, pérdidas. ¿Por qué duelo? No es solamente que se muera alguien. Duelo, se puede duelar una idea, se puede duelar una ilusión, se puede duelar un contexto. Por ejemplo, el adolescente duela su lugar en la estructura familiar, duela la comodidad, de la dependencia, duela, por ejemplo, el tener que manejarse autónomamente, porque antes era guiado por los padres. Y me estaba acordando justamente de una chica de 17 años que estaba muy contenta terminando su secundario y bueno, y que le costaba un poco hablar de estas cuestiones de lo que significa el terminar el secundario. Es un duelo importante terminar el secundario, porque es dejar ese ámbito familiar diario y contenido y pasar a un lugar desconocido que siempre da miedo. Y cuando fue a inscribirse en la facultad se puso a llorar, porque claro, se sintió tan afectada por el cambio, donde ahí tomó conciencia de lo que implica el cambio, de la falta, digamos, de ese sostén que implica el colegio secundario con sus reglas. Y entonces, bueno, esa es una conmoción que al poco tiempo se dio cuenta que, bueno, que eso se podía superar, pero en el momento fue un impacto.
Entonces es importante pensar estas cosas, que estas cosas les pasan a los adolescentes, y como los adolescentes, como les decía antes, se agrupan en las instituciones, digamos, esperaríamos que fueran continentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la institución educativa tendría que ser un lugar continente, lo pensamos así, o la institución deportiva. Pero, ¿qué pasa? Vamos ahora a tratar de ligar estos procesos normales, digamos, de todo sujeto que atraviesa este momento de su vida, con las situaciones en los contextos en que se desarrollan. Por ejemplo, hablando del bullying, que es un tema tan actual, ¿no? Es decir, yo recuerdo que hace 2 o 3 semanas, por ejemplo, en una escuela de Flores, no sé si recuerdan, un chico se tiró de un segundo piso desde la escuela secundaria porque le hacían bullying. Después no se habló del tema, yo no sé el destino, es decir, no sabemos qué pasó, pero fue internado muy grave, ¿no? Y otro chico en Bariloche que también se suicidó por una cuestión relacionada a los scratches de los que les voy a hablar. Pero el bullying puede comenzar, digamos, en la institución, en la escuela primaria, secundaria, o en un club. Por ejemplo, les puedo comentar el caso de un chico de 8 años que estaba en un equipo de fútbol. Después, digamos, los chicos suelen reunirse y empezaron a jugar y tenían que hacer prendas. Entonces a este chico le tocó hacer una prenda que era el rinraje. Todos conocemos lo que es eso. Y el chico no lo quería hacer, le daba mucha vergüenza, porque era un lugar conocido por todos. Bueno, la cuestión es que se puso a llorar, lo obligaron a hacerlo. Es decir, en esta cuestión del bullying hay un sujeto que somete a otro a ser objeto de la violencia. O sea, que hace pasar al victimario de la condición de sujeto, de ser quien es, a la condición de objeto de la agresión del sojuzgado por el otro. Y esa es una situación que los niños no lo pueden manejar, los adolescentes tampoco. Entonces hay que ayudarlos con esto. Pero ¿qué pasa? En las escuelas, por ejemplo, a veces uno piensa, bueno, tal vez no están, necesitarían como una capacitación, porque no cualquiera puede hacer este trabajo, digamos, que en algunos lugares, en algunas instituciones, puede ocurrir esto de que hagan esto que llaman convivencia, y en esas convivencias se pueden trabajar estos temas, si por suerte lo hacen, pero habría que trabajarlos con alguna persona especializada o un grupo que pueda trabajar el punto en común del grupo, ¿no? O sea, lo que se suele llamar un trabajo de grupo con un objetivo limitado que implica el tema de la agresión violenta, porque la agresión, todos sabemos que el individuo tiene naturalmente una pulsión agresiva que la va, digamos, metabolizando de alguna forma, de diversas formas, y vía la palabra. Entonces hay que hablar de todo esto. Los psicoanalistas usamos la palabra, todos la usamos, pero quiero decir que insistimos en la importancia de hablar de los temas, y como decían Verónica y Claudia, esto viene de la familia, es decir, hablar desde la cuna, como decía Claudia, dialogar en familia, pero desde la cuna. Entonces, cuando se dialoga desde la cuna, se puede seguir dialogando en cualquier otro contexto, pero a veces, como decía también antes, el diálogo en la familia falta. Entonces aparecen estas cuestiones que el chico, adolescente, niño, puber, no puede defenderse, no tiene elementos para defenderse, porque la agresión del otro arrasa con todas sus defensas. Entonces es muy importante trabajar estos temas en las instituciones. ¿Puedo agregar algo a eso? Sí. Que en general, a vos también te pasa que los gabinetes de los colegios llaman para preguntar cómo manejamos esto, sobre todo si un chico está en terapia o no. Y uno ahí detecta, uno les puede decir que reflexionen con los chicos, pero muchas veces se niegan a dejar de dar clases para hablar de estos temas con los chicos, no quieren mucho eso, pero uno detecta que el chico
líder negativo que incitó al resto a hacer el bullying, a veces es un chico gozado por su propio papá. Se entiende que todo esto empezó en la casa, un padre que por ahí pasa y le pega o le dice dale tonto, dale maricón. O sea que uno, como vos decías, en la familia empieza a detectar que no es cualquier víctima y no es cualquier líder negativo. Y eso en general, porque siempre se repiten y son los mismos. Bajar los pantalones es otra escena, que uno lo interpreta como angustia de castración, pero en los colegios no. Claro. Bueno, perdón. Así sigue. No, para que incluya seguramente esto que, digo, esto de la crueldad que uno ve, esto de bajar los pantalones y demás, pero esta crueldad que, digamos, en los niños está. Entonces, digamos, un poco es qué hacer con esto cuando los modelos están también violentados, ¿no? Claro, bueno, las dos me dieron pie para ampliar. Con respecto a lo que decía Claudia, es cierto que no cualquiera es un líder negativo, pero tampoco no cualquiera es un chico desocupado. Por eso. Entonces, el que lo toman de punto, como solemos decir, lo toman de punto por alguna razón. Y ese chico, después uno se entera, por ejemplo, que al chico que le hacen bullying porque le bajan la autoestima, en la casa puede ser que el papá le diga, sos un tonto, te salió mal, ¿no? Entonces, su autoestima ya está afectada. Y es cierto lo que dice Claudia, que los colegios llaman, los gabinetes, porque no saben qué hacer, no se ocupan del bullying directamente, porque no saben qué hacer con eso. Es decir, falta esa capacitación para poder trabajar un tema que es tan doloroso, yo creo que para el victimario, pero también para la víctima. Con respecto a lo que decía Verónica, me dio pie para hablar de qué pasa en los momentos de convivencia de los colegios o en estos grupos de trabajo. Como el chico tiene pulsiones naturales, tendencias naturales, por ejemplo, la crueldad es una tendencia natural de los chicos chiquitos, aprietan los insectos, lo ponen al gato bajo el agua, es decir, porque no tocan, como así, eso sería, digamos, lo que llamamos la crueldad, pulsión natural hasta un determinado momento, como a veces tocan la materia fecal, pulsión natural. Entonces, bueno, después se va constituyendo el aparato psíquico y se van formando lo que se llaman los diques, es decir, cómo se contiene esa tendencia a mostrarse desnudo, que les da gusto mostrarse desnudo, después aparece el pudor, tocan la caca y después aparece el asco y son crueles, y después aparece un dique, decimos nosotros, que se llama compasión, que es la compasión. La compasión no es solamente empatía o ponerse en el lugar del otro, es algo más, es ponerse en el lugar del otro y además es acompañarlo, contenerlo, ayudarlo, hablarle, y eso se va desarrollando en la familia. Si no hay compasión en la familia, es muy difícil que un niño o un adolescente pueda ser compasivo con otro. Entonces todo esto tiene que ver con el bullying, ¿no? Porque todo esto se trabaja en los grupos de convivencia o grupos de trabajo con objetivos limitados. Y la otra cosa de las que les quería hablar, y después vamos a tratar de que circule todo esto con preguntas, ¿no es cierto? Sí. Es del ciberbullying y del cibersexo, que esto sí es moneda corriente entre los adolescentes. Bueno, y esto es, uno tiene varias formas de leerlo. Bueno, con respecto a todo lo que tiene que ver con internet, por ejemplo, los niños que miran videitos, de pronto un chico comentó, ¿qué es eso que alguien está chupando? O sea que en el videíto de juegos aparece un video de sexo. Y entonces el chico no entiende. Entonces hay que tratar de mostrar a la familia cómo es importante tener cierto control sobre todo lo que es internet, ¿no? El internet que sabe todo, como a veces yo les digo a los pacientes, el doctor internet no te conoce, ¿no? Van a buscar un síntoma, pero
los adolescentes lo usan mucho, esta cuestión del sexo virtual, por ejemplo, ¿no? O el bullying virtual. Este chico que se suicidó en Bariloche era por bullying virtual. Porque en realidad fue un escrache que le hicieron, es decir, una denuncia, y este es otro tema que también me parece fundamental que tenemos que hablar de las denuncias de abuso. Porque hay una diferencia entre lo que es abuso sexual y lo que es consentimiento de ciertos actos sexuales, ¿no es cierto? Abuso es algo muy específico. Cuando hablamos de abuso, hablamos de la intromisión de un adulto en un cuerpo de un niño. Cuando hablamos de denuncias de acoso o de abuso sexual en la adolescencia, estamos hablando de consentimientos, de algo consensuado entre ambos, que a posteriori es resignificado como abuso, un poco porque hay como un contagio en masa, decimos nosotros. Los adolescentes, ustedes saben que tienen esa cuestión de contagiarse de las cosas que les pasa a uno, les pasa a todos. Entonces, cuando alguien registra que algo le pasó a un compañero, entonces el otro dice, ay, a mí hace 3 años, pero hay que ver qué pasó, hay que analizar el caso por caso, antes de hacer una denuncia, porque un escrache es muy grave. Es decir, poner algo en la nube, digamos, es algo que aparece después en cualquier currículum, y esto queda para siempre. Entonces hay que entender muy bien la gravedad. Yo tengo un ejemplo que les puedo comentar de un chico, y voy a terminar enseguidita, ¿no? Pero les quería comentar... Contaste que hice el ejemplo que me parece que es lo que más rico a veces, ¿no? Por pensar en un caso, bueno, de qué fue. Un chico que estuvo de novio a los 15 años con una chica, estuvo 2 años de novio. Al tiempo cortaron. Después que cortaron, cuando empezó a salir esta cuestión del abuso de esta artista que hizo la denuncia, esta chica lo obligó al chico, al que era su exnovio, a escracharse, a decir por Instagram o por Twitter todo lo que él le había hecho a ella sin que ella quisiera. En realidad no sabemos qué pasó. Por eso digo la cuestión de si era consensuado o no consensuado. Pero 2 años después aparece la insistencia de que el chico con nombre y apellido se autodenuncie, lo cual es muy grave, porque esto queda, digamos, en internet y se puede llegar a saber en cualquier momento. Ustedes ponen internet y fulanito de tal y aparece todo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos abuso. Tampoco es cuestión de negarlo, porque, bueno, existe, sí sabemos, pero hay que pensar también siempre el caso por caso y tener mucho cuidado con lo que estamos, digamos, armando en este sentido, ¿no? Bueno, por ahora dejo acá para algún comentario que quieran hacer. Bueno, gracias a las 3. Como ven, las 3 trabajan con adolescentes y niños, así que tienen mucho para contarnos. Yo creo que lo que quedó claro desde el principio es que el psicoanálisis tiene otra escucha de todas estas situaciones que fueron comentando. Para empezar del síntoma, ¿no? El síntoma se escucha distinto y el síntoma es una puerta de entrada para ver qué hay atrás. También en los temas que vos decías, Felisa, de abuso, también me parece que es una manera distinta de pensarlo, ¿no? Para empezar, el caso a caso y no caer en las generalizaciones. Las instituciones suelen caer por ahí en las generalizaciones y a lo mejor los psicoanalistas estamos para rescatar a los jóvenes en sus etiquetas, ¿no? Cuando se les pone etiquetas para calmar la institución, y a veces la familia también queda calma con la etiqueta, pero contrario a eso queda silenciado un padecimiento. Pero yo les quería preguntar, y después pasar la pregunta, a ver si a ustedes no les parece que están o estamos un poco lentas las instituciones a veces a los cambios, como si los cambios no fueran más rápido de lo que se puede decodificar socialmente, institucionalmente, como que corre. Por favor. Depende.
Yo creo que a nivel de padres hay mucho más narcisismo y depresiones en los padres, entonces no sé si es una cuestión de lentitud o de egoísmo. Uno está más preocupado por satisfacerse a sí mismo que dedicarle tiempo para escuchar. O para dejar de hacer lo que uno quiere hacer y decir, bueno, hoy no voy al gimnasio. Hay un dicho ahora que es 3 veces el gimnasio, 1 vez por semana el psicólogo. Como que antes era 3 veces por semana el psicólogo, 1 vez el gimnasio. Cambió todos los paradigmas. Yo creo que sigo y defiendo que si se trabaja por ahí hay que hacer más entrevistas vinculares, más familiares, apoyar más a la familia, pero yo creo que estamos en un mundo donde los chicos a los 2 años son nativos digitales, apretan un botón y bien decía Vero, la frustración y el ya la tolerancia a la frustración no existe y las instituciones en los colegios están desbordados. Eso es cierto, pero también es cierto que no piden ayuda muchas veces. Yo pensaba, ¿no?, en esto de la tolerancia a la frustración, cuando lo pensaba decía, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo aguantan sin googlear algo que no saben? ¿No? ¿Cuánto se aguanta? Y el otro tema, esto de rotular con etiquetas, como dijiste, que es, digamos, a lo mejor hoy a mí me preocupa mucho, se ve mucha depresión en niños, que vienen con distintas, digamos, con disfraces, ¿no? Y abajo está la depresión, vienen las anorexias, los trastornos de atención, el ADD, y bueno, o chicos, digamos, obsesivos, sí. Entonces, o directamente violentos, y me parece que son distintas manifestaciones de la depresión y que, bueno, estamos los adultos que ahí no podemos contener, no podemos escuchar y, bueno, somos a lo que decían, me parece, y que los tiempos para pensar están como, casi mala palabra. Sí, así es. Perdón. Yo quería, también me parecía interesante tu pregunta, porque tomando también lo que dijeron ellas, estaba pensando, ¿las instituciones son lentas o Internet es muy rápida? ¿No? Entonces, porque pensando en el cibersexo, por ejemplo, que es una forma de tener, por un lado, que los varones tienen miedo en este momento con tantos escraches. Por otro lado, el cibersexo es una forma de tramitar cierta excitación sexual, pero de una manera, primero, hablando de las instituciones lentas o del internet rápido, si se asustan mucho con un clic, cortan la relación, lo cual en presencia no se puede hacer, ¿no es cierto? Implica un riesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es cierto esto de que las instituciones no están preparadas todavía, porque hay que tener esperanzas, no están preparadas todavía para entender cómo funciona el aparato psíquico de un chico, como decía Verónica, con el ejemplo de una nena que no se adapta, o un chico que es agredido permanentemente, tomado de punto. Y el cibersexo, por ejemplo, el sexo virtual, también sirve para taponar temores, ¿no? Temores sexuales que aparecen en la adolescencia, que pueden, digamos, que no se pueden tramitar de otro modo cuando no hay diálogo familiar. Yo creo que esto que decía Claudia es muy importante también, esto del diálogo desde la cuna, ¿no es cierto? Dialogar en familia desde la cuna. A veces yo les pregunto a los papás, por ejemplo, a ver, ¿qué lugar lúdico, qué lugar de juego tiene la familia en su conjunto? Y entonces es como que es difícil encontrarlo, ¿no? Y me parece que esto es muy importante también. Ahora, las instituciones van lentas también porque la cultura nos va arrasando, ¿no? Con tantos cambios que no podemos nosotros adultos, metabolizar, ¿no? Es que quería, esto que estás diciendo,
Por ejemplo, ahora uno escucha mucho, siguiendo con el cibersexo y todo eso, que no hay que creerse que desapareció la angustia frente a enfrentarse al otro, al amor, a la primera relación sexual. Porque por ejemplo, los chicos te dicen con el Fortnite, yo tengo 1 millón de amigos, juegan en red, pero están solos en la habitación. Y que cuando tienen que salir a jugar un partido de fútbol, o ir al cine, o chatear, para encontrarse con amigos, tienen un pánico que no lo pueden hacer. Ahí es donde yo digo que tienen que intervenir o el colegio, o la mamá, o el papá, o la abuela, en favorecer la comunicación, el lazo social. Por la cuestión de que, sí, es verdad, el internet existe y se crean idealizaciones y alucinaciones de que uno está rodeado de gente, pero después si tiene que ir a ponerla, como te dicen los chicos, no saben dónde está el agujero. Disculpen que hable así, pero le quiero poner bien gráfico, que no se crean que los hijos saben más que uno porque uno no entiende de internet. Seguimos siendo los padres y todavía del amor y de la contención y de la confrontación generacional sabemos más nosotros. Está bien, perdón, quería agregar, está muy bien esto que dice Claudia, porque, digamos, donde hay un grupo, sobre todo de adolescentes, primero que en la familia tiene que haber cierta simetría, creo que estás hablando de eso, ¿no? Que digamos que hay un lugar del padre o madre. Sí, que no importa que no sepa de internet. Es el lugar del padre, es el lugar de la ley. Y en las instituciones lo que pasa es que a veces falta ese líder que asume el lugar de la ley y que transmite reglas y valores, ¿no? Bueno. No, porque... yo me acordé porque es que... No, me está pidiendo ejemplo. Viene el otro día un chico de 12 que en el colegio le dieron educación sexual, institución. Entonces, bueno, por suerte tiene terapia, pero no habla con el papá. Con el papá lo único que hace es decirle que él no es buen alumno, que no sabe matemáticas. Y él me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces me dijo, hoy en el colegio trajeron un pene de madera y nos hicieron poner el profiláctico. Y entonces yo le digo, pero vos ya vas a tener relaciones sexuales. ¿Qué es eso? Me dice. Entonces, el chico le dieron clase de educación sexual, el pene de madera, el profiláctico, pero no. O sea, faltó que el colegio también explique, claro, que explique ciertas cosas, cómo llegamos ahí, y también que pueda hablar con el papá o con la mamá de por qué dan clase de educación. O sea, yo creo que falta la comunicación. Agrego algo que a lo mejor el ejemplo que voy a dar no es tan divertido como el que yo tengo ejemplos divertidos. Y a lo mejor es al revés en esto de que, bueno, ¿qué nos pasa a los papás, a los adultos, con respecto a los límites y las normas que pone una institución, ¿no? Porque a veces pasó hace también 2 semanas en un colegio secundario donde una directora le dijo a una de las alumnas que no podía entrar por cómo estaba pintada y maquillada, que bueno, no voy a entrar en cómo sigue esa situación, pero digamos, y la directora recibió una paliza de parte de la madre y de la alumna. Entonces, ¿no? Paliza. Sí, le pegaron, le tiraron del pelo, digo, bueno, usé la palabra a lo mejor que estaba en la noticia, la paliza, que le dieron una paliza. No entendía si era una manera de decirlo una paliza de era una metáfora o la golpearon, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor podemos no estar de acuerdo o decir, bueno, ya la verdad, digamos, el pelo pintado se usa, pero bueno, es la institución que tiene su norma, su ley, y esto hay que poder respetarlo, me parece. Vamos a abrir las preguntas, sí, porque en realidad yo les quería Feliz se va a contar. agregar algo. Les quiero contar un secretito. Con Claudia funcionamos así, porque como nosotros promovemos el diálogo en familia, escribimos trabajos que se llaman Dialogando. Entonces nos interrumpimos dialogando. Esta es la dinámica que se da acá. No, para hacerlo más dinámico. Sí. Bueno, pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene ganas de comentar algo o alguna idea? Acá desde México, la gente ¿México? Ya hay 2 o 3. A ver, ¿alguna? Gracias, México. Más que una pregunta es como una reflexión que dice que Tere Canalizo, saludos desde Roma pone, Tere Canalizo dice, pienso que hay gran intolerancia a los chicos
y se les exige mucho sin comprender por lo que pasan en la adolescencia. Perfecto. ¿Estamos? Pasa en todos los países. Sí. Pasa en todos lados. ¿Algo más? ¿Algo más, ¿Algo más? Alicia? No, Ok. por ahora saludos, excelente mesa, muchas gracias por el tema. Son todos piropos. Bueno, yo creo que es cierto que hay una hiperexigencia, no solamente en la adolescencia, ¿no? Creo, primero que la cultura exige mucho. Entonces los padres están muy exigidos, ellos mismos. Entonces los adolescentes le exigen a los padres. La sociedad le exige a los adolescentes y a los padres. Entonces sí, creo que hay toda una carga excesiva que nos sobrepasa todo, ¿no? Creo esto. No sé si ¿Quiere preguntar algo? Sí. Sí. Bueno, vamos a las preguntas. Dale. Ceci, acá. ¿Pasás? Me parece que tenemos un inalámbrico por ahí. ¿Hay una pregunta? Va. Hola. Mi pregunta es, digamos, en el caso de los adolescentes que no se adaptan a la escuela, a la institución educativa. Digamos que he conocido casos donde o bien el estudiante no le ve, digamos, algún sentido a la educación, o el caso del niño donde está confrontándose a la ley y no acepta, digamos, instrucciones, normas, ley. Digamos que en este caso es como el niño de, no sé cómo le dicen acá, de quinto a sexto, esa transición del niño adolescente que no acepta ningún parámetro o cuestiona todo, ¿sí? O ya el caso extremo del joven que ya no ve ningún tipo de referente en la escuela, ¿sí? O sea, por más que se le presenten referentes, por más que se le pregunte, bueno, ¿usted qué le pasa? O por más que uno trate de acercarse a él, y es un personaje totalmente cerrado, ¿sí? Donde ya no hay ningún tipo de referente y finalmente pues yo voy a la escuela porque pues finalmente me toca y estoy cumpliendo con un requisito, ¿sí? Digamos, ¿cuál sería el procedimiento a seguir, o que ustedes como especialistas pues del campo de psicoanalítico que pueden observar ahí? O digamos en otro caso donde los estudiantes se reúnen en manada, ¿sí? Y finalmente es en contra de la institución, se ponen de acuerdo como para hacerle la vida imposible al docente. Entonces llega un docente que, bueno, finalmente o puede que choque con ellos o puede que los entienda y finalmente, pues no sé, haya como hay una especie como de, bueno, yo los entiendo, pero ustedes también tienen que como dar de su parte, o si no podemos avanzar a ningún lado. Y finalmente cuando ellos totalmente se cierran y pelean contra la institución. ¿Y cuál es su visión de ustedes como...? A ver si te entendí, después complementa. Se traslada al ámbito del colegio lo que pasa en la casa. Sí, yo lo comento. La transgresión es parte del crecimiento, pero no hay que creerse que esos adolescentes quieren ser... Todos pasamos por esa etapa, pero no hay que creerse que quieren estar solos totalmente y destruir todo. Es una pulsión agresiva que explicaba Felisa, que es normal en ciertos momentos, y pelearse contra los ideales para buscar su propia identidad. El tema vos mismo trajiste la respuesta cuando dijiste que el profesor tiene que dialogar y decir hasta acá llegan, esto sí, lo otro no. O sea que la respuesta estaría en dialogar entre los jóvenes, a ver qué es lo que no les gusta, lo que les produce tanta rabia, y si es destruir por destruir, quiere decir que algo falló en la casa. Está dirigido a otro lado, pero se manifiesta como un adulto en el trabajo. Es el ámbito que pasa la mayor parte del día, pero es un conflicto afectivo, para mí. Lo que pasa es que se hacen más fuertes en grupo. Sí, yo también pienso como Claudia, creo que es algo que viene de la familia, es decir, que el adolescente va repitiendo. Es cierto que se agrupan en masa, es cierto que a veces se hacen tomas de colegio, por ejemplo, supongo que te refieres a ese punto donde toman el colegio, paran la clase, y que la única manera de resolver el tema es escucharlos. Porque quieren decir qué piensan, cuál es la protesta, escuchar la protesta, tomarla y trabajarla en el grupo. Y a veces
Esa es la dificultad del colegio, ¿no? Que el colegio también se siente agredido. Y bueno, y después hay que ver cuál es el líder negativo en ese grupo, ¿no? Bueno, eso. Había una pregunta por acá adelante. ¿No pasaría el micrófono así? Gracias. Se contestó la pregunta, ¿no? ¿Ahí? No me conforme. El punto de que hoy es cuando, digamos, cuando ya la familia, ya se ve inmiscuida en la familia. Ajá. Yo le pregunto al estudiante, "Oye, es que en mi casa finalmente no pasa nada". Y el colegio es como que se vuelve el espacio donde el estudiante puede desenvolverse, pero llega un punto en que toca cortarlo porque no se puede más. Sí, entonces ahí es donde choca con la familia. Sí, y mira, uno se encuentra con estudiantes que o bien viven con la mamá, o bien viven con solamente el papá, o solamente viven con los abuelos y nadie se hace cargo de él. Y se encuentra que para que voy a la casa. ¿Sí? Yo creo que están en el colegio molestando que irme para la casa. Claro. Salgo del colegio y me voy a consumir drogas. Bueno, por ahí lo que vos está diciendo es como que hay varias instituciones que de algún modo no estarían pudiendo contener esa situación, empezando por la familia, por el colegio, y un poco la propuesta sería, bueno, ¿cómo se podría modificar eso? Habría que ver en cada caso, pero la vuelta estaría en el diálogo. Creo que esa fue la respuesta. No, y mandar a esos chicos a terapia. Mandar a esos chicos y a todos. Bueno, a ver, una pregunta por acá, Cecilia. Sí, bueno, muy buena la presentación. Creo que sigo en esa línea de lo que preguntaba acá. Pensaba en esto que decían de las instituciones lentas, y yo creo que hay momentos en donde la institución va muy rápido, al revés, en donde en el apuro de que el chico deje de ser emergente de una situación familiar, viene el apuro o el apremio de que realmente resuélvame el tema. Y entonces pensaba cómo interviene el psicoanálisis, porque hoy hay colegios que directamente tienen una concepción cognitiva, conductual, sí, de medicación. Me gustaría que hablaran un poco más de eso, porque me parece que el niño queda como a mitad de camino o tironeado por esa situación en donde el colegio va muy rápido, demandando un cambio rápido, frente a un proceso que quizá el niño necesita otro tiempo, ¿no? O el adolescente en este caso. Bueno, muchas gracias, la felicito. ¿Puedo decir algo? Sí, pasa el micrófono. No, pero pensé si había tu marido. Sí, pero quieren contestar y después sí. Yo pensaba, respecto de lo que vos decías, que muchas veces el problema es a doble vía, ¿no? A veces el problema pasa porque la escuela tiene, digamos, un formato, molde, donde el niño o adolescente tiene que entrar en ese molde y hay poca flexibilidad para la singularidad. Entonces ahí se presentan algunos problemas, donde hay que ver si ese niño, adolescente, puber, es un niño que puede entrar en el molde de la escuela, que no es muy flexible, o a veces la familia necesita que ese niño se moldee en esa escuela y ese niño no puede, y entonces hay que renunciar a ciertos ideales. Es muy difícil para los padres renunciar a ciertos ideales y pensar que a lo mejor hay que hacer un cambio de institución, ¿no? Bueno, en parte eso, no sé vos si querés agregar algo. No, yo creo, Ceci, que al principio yo hablé de este tema de los rótulos y de la medicación para tapar toda singularidad, y que es verdad lo que vos decís, está bien, porque hay colegios que te apuran en que si no pasa de grado y vos te ves tentada a hacerles caso. Y la verdad que lo que se tapa por un lado aparece por el otro, así que uno no tiene que caer en la demanda de los distintos discursos que atraviesan a un niño, jurídico, pediátrico, colegio, etc. Entonces es difícil, y para eso hay que conectarse con el colegio y darle pautas y decir, tengan paciencia, bueno, se va a llevar el cuadernillo en enero, pero en febrero, si hacemos una buena diferencia, un buen equipo, diciéndole el chico sabe sumar, lo que pasa que está enojado con la mamá y no le quiere contestar a la maestra y no hace las pruebas. Pero eso a veces el colegio tiene ganas y otras veces dice no, se va a ir del colegio, y ahí pasa lo que decía Felisa,
que los padres no quieren sacarlo del colegio. Hay un punto en donde Hay un punto. la renuncia tiene que ver con los ideales del padre. Sí, el narcisismo de los padres. No sé Sí, qué te- yo iba, algo más que quería agregar a esto que decías, Reci, que me parece que también lo que pasa en esas situaciones es que el chico se lo piensa solo y aislado. Por eso. ¿No? Que es el chico y se lo borra de todo el ser Historia. social que es. Claro. Entonces me parece que, digamos, como que por ahí la solución a lo mejor no ese es el camino. Había una pregunta allá. Bueno, 1, 2, 3. ¿Sí? Hacemos las 3 ¿Me lo preguntas y pagaste? después volvemos. Sí, eso. ¿Sí? Bueno, la verdad, ustedes estuvieron hablando de la cuestión evolutiva muy claramente, divino. Y yo me hice una pregunta mientras ustedes hablaban. ¿En qué momento una persona empieza a tener capacidad para hacer bullying y en qué momento una persona empieza a tener, no sé, alguna condición para poder ser hecho sobre él el bullying? Hacemos 2 o 3 preguntas y pueden ser cortitas y después volvemos porque nos quedan entre 10 minutos más o menos, puede ser. Sí. 10, 15 minutitos y tenemos que cerrar, pero para que podamos después volver. ¿Sí? Ok, ¿qué tal? Yo quería comentar, bueno, cuando yo iba al colegio Sí. no había grupo de contención, pero el bullying existía. Sí. Fui dador y receptor. De los 2 lados. Exactamente. Ahora, por otro lado, se me ocurrió una cosa que escuchaba, algo que vengo pensando hace tiempo, es un poco el mensaje que se da en la sociedad, quizás a través de las redes sociales, del estar cada vez mejor, ser cada vez más feliz, más y más y más, hasta llegar a una exigencia y autoexigencia tan alta que es inalcanzable, quizás, cuando no se alcanza, bueno, yo supongo que uno se deprime, se frustra, etcétera, etcétera, etcétera. A mí en parte me pasa, ¿no es cierto? Bueno, me frustró por otros casos también. Pero no me doy cuenta que hay que estar siempre un poco para arriba y ganar 2 millones de pesos por día. Yo no gano eso. Pero bueno, en fin, quería comentar esto porque hay una exigencia, sé feliz, y entonces leo una poesía y me doy cuenta que si no existiera la nostalgia, no existiera la poesía, ¿no es cierto? Y bueno, quería comentar esto. Gracias. Bueno, muy linda la presentación. No, yo quería comentar también unas cuestiones, que también lo que pasa con los colegios, yo también trabajo con niños y varios colegios, en la primaria por ahí el chico está dentro de todo, yo encuentro que hay más colegios que contienen o que más o menos se pueden dialogar, pero hay otros colegios que no se pueden dialogar. Y cuando pasan ya a la secundaria, ya son menos, muy pocos los colegios continentes que se puede dialogar. Y cada vez también noto más adolescentes que no están yendo al colegio, que es lo que a mí me preocupa, la problemática, y veo que cada vez se hay en ascenso, porque uno puede decir, bueno, tiene fobia escolar, lo puede disfrazar, como voy a decir, con distintas cosas, pero que se niegan a ir al colegio, de familias obviamente que pasan cosas o depresiones o situaciones, pero que el chico termina no estando escolarizado y bueno, y uno trata de hablar con el colegio y trata de que los profesores acompañen y a mí me cuesta un montón, digamos, sin resultados. El chico cada vez más que no van a la escuela, un poco de esa problemática también, o chicos impulsivos, chiquitos de la primaria, donde está de moda la reducción horaria y el chico va 1 hora, 2 horas con la maestra apoyo no docente, como se dice, que es el que acompaña. Digamos, hay mucha problemática que a veces es difícil porque muy pocos son los colegios continentes, ¿no? ¿Vos querés comentar lo del bullying? Sí, Marina de... sí. Bueno, tu pregunta voy a contestarla con un ejemplo. Una chica me comentaba, digamos, ese es su recuerdo infantil, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, es lo que a ella le quedó. Que en primer grado, cuando empezó primer grado, ella es rubia y de ojos claros. Y una amiguita, su amiguita íntima, le dijo, mira, vos sos rubia, pero los rubios
son tontos. Entonces teñite de negro el pelo. Y entonces a esa chica, a ella eso lo registró como traumático. Quizás no fuese trauma, pudo haber sido otro, pero a los 6 años, y de chiquitos, los chicos en el jardín pasan cuestiones donde, digamos, uno se ríe del otro, o porque un chico todavía no lee. En fin, hay distintos momentos, pero en cuanto el chico tiene una cierta formación de pensamiento, de hilación de ideas, ya es objeto de, primero, la crueldad, que es la pulsión, ¿no? Y la crueldad a veces, que eso es lo que funciona en el jardín de infantes, se tramita por la palabra, a veces por los actos, pero en el caso que cuando puede empezar y empiezan a morder, a pegar, eso pasa y generalmente lo muerden a uno, que es el que no se puede defender, o le pegan a uno, y esta es una problemática del jardín de infantes también, ¿no? Por ahí pensaba que tiene que ver con lo diferente, ¿no? Como cada etapa se tramita lo diferente. Claro, exacto. No, yo lo que expresa lo distinto, o de distinto modo en cada etapa. Sí, pero me parece que nos estamos olvidando de algo muy importante, que es la angustia. Cuando hay un chico que hace bullying y el otro que recibe, lo que se pone en juego ahí es la angustia. El chico que está bajándole los pantalones a otro es porque él tiene angustia de que su pito se le va a caer, por ejemplo, y quiere ver cómo es el otro. Lo que pasa es que la maestra del colegio no va a agarrar y decir, ah, vos hiciste esto a dirección porque querías ver el pito a ver si es el mismo tamaño o no. Está el chiste del vestuario de varones cuando van a jugar al fútbol o al rugby. O sea que no hay que olvidarse que lo que circula en esa crueldad o en esa compasión, que todos, la crueldad y la compasión aparecen en la etapa anal, en el control de esfínteres, como decía ella, a lo largo de toda la adolescencia y de toda la vida nos pasa entre amigos, a veces somos generosos y otras veces no, tiene que ver con la cuestión de angustia, si uno está más o menos angustiado y si puede tolerar al otro con las diferencias, como decía Ceci, si puede ser compasivo o tiene ganas de agredirlo y se reprime. O no se reprime y lo larga. Ese es el tema es la represión. Sí, y a lo mejor además, digo, y me parece que no solo para el bullying, sino que para otras cuestiones, puede ser el abuso, digamos, los chicos muchas veces tienden a realizar cosas que han sufrido. Entonces, nosotros en nuestro lenguaje decimos hacer activo lo que sufrió en forma pasiva. Entonces, esa es otra situación donde alguien que, digamos, que a lo mejor fue víctima, después realiza bullying sobre otro o alguna otra situación. A lo mejor es al revés de cómo hiciste la pregunta, pero, ¿no? Germán es el preguntólogo de Freud. Siempre nos acompaña y siempre nos hace una pregunta. La verdad, fantástico. Con respecto al bullying de otras épocas, yo creo que justamente me hicieron acordar que siempre hubo bullying de distintas formas y de alguna manera cada uno personalmente puede recordar su ejemplo de bullying. Lo que pasa es que se le puso un nombre ahora, Sí. se difundió y sabemos que los medios son una forma de difundir. Con respecto a esto de un ideal de eterno placer, como dijiste, ¿no? Como idealizar el placer, son ilusiones, porque la frustración, como dijeron acá, existe y es motor. Es decir, en un niño la frustración es motor para seguir avanzando, porque si todo se le colma, después aparece el tema de la omnipotencia que no le permite aprender porque ya lo sabe todo, porque ya lo tiene todo, y entonces, bueno, es importante que aparezca la frustración como motor del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, paso un poquito a la otra pregunta del señor, que a lo mejor me parece que es importante tener en cuenta que tristeza no es depresión, porque a lo mejor hablar y expresar la tristeza da miedo, asusta, por lo menos en mi experiencia pasa que me parece que tristeza es depresión, y momentos de tristeza se pueden tener, no está mal, y eso no significa que es una depresión y que hay que medicar.
bueno, eso, ¿no? Que es importante poder darse también eso. No, la otra pregunta era la de la colega, creo que vos decías de los chicos que no van al colegio y se quedan en la casa. La verdad que habría que ver qué pasa, pero a mí me pasó, pero estaba deprimida la chica y tenía la exigencia de que no podía perder el año y todo eso era contraproducente y nadie le preguntaba a ella ni le había sugerido de preguntarle qué le pasaba. Estaba exigida entre el colegio que iba a perder ¿cómo se dice?, la regularidad, los padres que no soportaban eso y el chico que estaba encerrado. Parecía un capricho, a veces se confunden. Eso es lo que vos decís que resulta difícil, es hacer entender que el chico está sufriendo. Claro, y el colegio que pueda contener, porque a veces el colegio expulsa, bueno, por tal que se quede en la casa, que no venga. Para que no Totalmente, porque le tiene puede... herramientas. ¿Una pregunta ya? Sí, eso me iba pensando mientras hablaban y pensaba en esta actitud de la conformación del aparato psíquico, la mamá, digamos, que está con el bebé, no sé si lo deben haber observado, y el celular, ¿no? Ah, sí. Está Sí, sí. o dándole de mamar o agarrada del colectivo así, pero con el celular acá para no dejar de ver, el bebé por ahí está así todo torcido, pero la mamá no está acariciando o acomodando a ese bebé como, bueno, muchas de nosotros debemos haber hecho, pero bueno, no teníamos un celular que hay que estar mirándolo todo el tiempo para ver lo que llega. Pensaba en tanto en cuanto cómo esto debe modificar esa relación madre-bebé de estos primeros años que hablaba Vero, ¿no? ¿Querés decir algo? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un comentario sobre también pensando. Yo estoy asustada porque mi hija me miraba y me decía, celular. Muy bien, debatí ahora, denuncia. La mera le pegaba. No, me parece. Un poco de vergüenza. Me parece interesante pensar en esto que hablaban como de la cultura arrasadora y de la institución que a veces queda atrás y que habían comentado también que podría ir por delante, como pensar más que en el futuro, cómo se mueven ahora, como volver un poco al pasado y pensar las instituciones no como contenedor de los niños, sino como se pensaba hace mucho tiempo atrás, por ejemplo en las instituciones en que a los niños se los llamaban menores, que eran, o sea, digamos, en el paradigma tutelar, digamos, sobre los derechos del niño, que el niño no tenía derechos, sino que era visto como el menor, que eran esas instituciones que iba el niño como a ser corregido, por así decirlo. Educado. Claro, a ser educado por, digamos, por ser un menor. No sé cómo decirlo en sentido de eso, deficitario, por ser chico, ¿no? Y como repensar cómo también eso fue avanzando cuando viene este paradigma de derechos y el niño pasa a ser como sujeto de derechos justamente y pasa, digamos, a tener derechos y libertades que antes no poseía. Un babero para allá. Qué rica. Sí, muy interesante lo que estás diciendo. ¿Cómo se llama? Lila, muy interesante, Lila. Yo pienso que el niño no solo es sujeto de derecho hoy, es sujeto. Es decir, está reconocido en su subjetividad. Creo que es, podríamos decir, persona. Es decir, antiguamente un niño era un objeto del deseo de los, podríamos decir, de lo que los demás querían de él. Sobre todo la familia, los padres, en fin. Hoy, un niño puede mostrar que él es una persona que piensa y que habla y demandar desde el lugar de la palabra, porque tiene lugar para eso. Creo que ese es el cambio, que todavía en algunas instituciones falta, ¿no? Pero estamos hablando todo esto para que esto pueda seguir avanzando como cambio. Pienso eso, ¿no? Y agrego algo, ¿no? Que, digamos, antes el niño era pensado como un adulto en miniatura, entonces se esperaba que responda de ese modo, como un pequeño adulto,
Y hoy se lo piensa, digamos, tiene que ver, hay toda una historia y ha cambiado esta concepción y por eso se le ha dado también otro lugar, porque se ha podido llegar a entender que, bueno, que es otro funcionamiento. ¿Sí? No, quería decir que es sujeto de derecho en tanto hay un adulto que lo escucha. No adviene como sujeto de derecho, sino... Digo que no adviene como sujeto de derecho si no hay un adulto que lo escuche en ese lugar. Entonces, cuando lo puede reconocer en ese lugar, ahí me parece que se constituye el derecho del niño, ¿no? Porque el niño ha expresado siempre históricamente, ha tenido síntomas siempre, o el adolescente siempre ha tenido síntomas. Me parece que lo que Vero dice es esto, ¿no? Ahora se lo puede escuchar y ahí me parece que se constituye como sujeto de derecho o como sujeto. Bueno, en cuanto tengamos una escucha más fina y una herramienta más fina para poder dilucidar y profundizar sobre todo lo que fuimos trayendo, me parece que esa es nuestra intención y ese es el aporte un poco del psicoanálisis y el aporte que queremos hacer en el Freud Bar es ver cómo el psicoanálisis tiene una herramienta fina y puede intervenir en muchos más espacios de los que se piensa, que no es solo el consultorio, sino, como vimos hoy, en distintos ámbitos. Bueno, la verdad agradecerles mucho a las tres, estuvieron fantásticas, porque en este diálogo las tres fueron aportando mucho y a todos los que intervinieron y los que vinieron hoy agradecerles. ¿Algo más? Gracias.